Gracias, presidente. Aunque no fui aludido de manera directa, sí me siento con el deber de responder algunas de las afirmaciones en razón de que fui yo quien participó en el debate en las Comisiones Unidas en el tema específico de la preponderancia. Y precisamente por eso tengo la obligación de venir a tribuna para hacer algunas previsiones. Voy a leer textual una declaración realizada el día siguiente a la declaratoria del IFETEL sobre las preponderancias en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. Cito textual: es un primer paso que lo fortalece al IFETEL. Sin duda estamos ante una decisión muy importante. Era ineludible que decretaran preponderante a esos agentes monopólicos, no había duda de ello. Senador Javier Corral. Después de que determinó la preponderancia del Instituto Federal de Telecomunicaciones, no hubo en este pleno, no hubo en el Senado de la República, ni en ninguna de las comisiones, una propuesta para activar un mecanismo constitucional en manos del Senado. Si se hubiese advertido que el IFETEL aplicó indebidamente el mandato constitucional que le dimos y que en lugar de haber aplicado la regla de servicios de sector, aplicó la regla de servicios o al revés, ¿por qué no se pidió aquí la controversia constitucional? ¿Por qué no se le pidió al Senado de la República que ejerciera un atributo constitucional básico de controvertirse ante la Suprema Corte de Justicia para que fuese la Suprema Corte de Justicia que le enmendase la plana al Instituto Federal de Telecomunicaciones por haber hecho mal el trabajo que el propio Poder Revisor de la Constitución le otorgó? Dice el senador Corral que es una falacia que un cambio de regla provoca un cambio de situación jurídica y en consecuencia una inconstitucionalidad sobrevenida. Voy a citar textual a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es posible sostener que existe una derogación tácita o una inconstitucionalidad sobrevenida en razón de una relación jerárquica entre lo previsto en una norma de rango inferior y de vigencia previa, que es invalidada por una norma de rango superior y emitida con posterioridad. ¿Qué hizo el IFETEL cuando determinó las preponderancias? Aplicó una regla. Aplicó de manera directa la Constitución, el octavo transitorio del decreto de reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones, que ya se nos ha olvidado que aquí le dimos carácter autoaplicativo a ese mandato y le dijimos al IFETEL que ese órgano determinase la preponderancia. Una regla que se aplica, preponderancia por sector, al ser modificada por una norma posterior y de mayor jerarquía, evidentemente cambia una situación jurídica y provoca una inconstitucionalidad sobrevenida. Se dice también que no nos preocupemos, porque el título de concesión dice que América Móvil no puede entrar a la televisión restringida. Entonces, ¿de qué se trató la reforma que hicimos? Dice un transitorio de la reforma constitucional que todos los actuales agentes económicos que prestan servicios en radiodifusión y en telecomunicaciones pueden prestar otros, porque esa es la racionalidad de la convergencia y es la racionalidad de las concesiones únicas. Hay un transitorio explícito que abre la puerta a que agentes económicos presten más de un servicio. ¿Cómo se va a determinar que América Móvil es dominante o preponderante si tiene 0% de participación en el mercado en razón de esa prohibición absoluta? No hay forma, no hay forma. Y también hay que decirlo, si se le libera del obstáculo de participar en el mercado de televisión restringida en razón del transitorio que le permite la entrada a otros servicios, ¿qué está por encima de esa decisión? ¿Qué está por encima del título de concesión? La reforma constitucional,
la ley de telecomunicaciones que establece la convergencia y las resoluciones del IFETEL. No hay ninguna duda jurídica de ello. Y aquí valdría la pena hacer una reflexión de por qué aparece en la Constitución la palabra sector. Es cierto, en el artículo 28 de la Constitución reiteradamente se hace referencia a mercados. Así funciona la economía mexicana, por mercados. Salvo en uno, en las telecomunicaciones, por la razón de la convergencia. Es absurdo argumentar que pueda haber convergencia en un mismo servicio. ¿Cómo se presta un mismo servicio de manera reiterada? No hay convergencia en un mismo servicio. Hay convergencia entre servicios en un sector. ¿Y cuál es la racionalidad de la preponderancia por sector? Establecer un mecanismo de control en la concentración precisamente por la convergencia. Si en razón de la convergencia un agente económico va a poder prestar distintos servicios, la racionalidad de la Constitución fue generar un instrumento para que no se genere un monopolio, ya no en servicios, sino en el sector completo. Porque la preponderancia por servicio se llama dominancia o poder sustancial de mercado. El instrumento para evitar la concentración de la prestación de un conjunto de servicios se llama preponderancia por sector, porque la Constitución reconoce la atipicidad del sector de telecomunicaciones, creó una figura diferente, preponderancia por sector. Eso no significa que en telecomunicaciones o radiodifusión no exista el instrumento básico que reconoce y ejecuta el mundo entero, que es la dominancia o el poder sustancial de mercado, que es la forma de regular a un agente económico para que no controle la oferta y en consecuencia no controle los precios. Hicimos bien las cosas en la reforma constitucional. Ese instrumento que México le aporta al mundo para evitar concentraciones en la prestación convergente de servicios es una buena idea de este Congreso. Pero ahora hay quien asume y propone que le demos un portazo, porque no cabe ninguna duda, ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el sentido común básico jurídico: si se altera una regla de manera posterior a que ha causado efectos una resolución de un órgano administrativo o jurisdiccional, el agente, persona u órgano afectado por esa resolución puede ir a la Corte a pedir que se declare inconstitucional esa resolución que generó efectos. Es como si se dijese que si a una persona se le aplica una pena de 15 años por el delito de homicidio y al día siguiente la pena cambia por el Congreso a una pena máxima de 10 años, que no se le conceda el amparo por regla de beneficio. Eso está en nuestra Constitución, eso está en todos los precedentes. Y yo les pido, señoras senadoras, señores senadores, que asumamos con toda responsabilidad lo que vamos a hacer. Modificar la regla de preponderancia de sector a servicio no tiene efecto neutro. No es un mecanismo para capturar a Televisa en la televisión restringida. Tiene un efecto claro, jurídico y económico: que un agente preponderante en telecomunicaciones entre por la puerta de atrás a la televisión restringida y, lo más importante, al triple play. Por su atención, muchas gracias.